Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de Solid Age. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es terminar la introducción o primer clase que vimos la semana pasada para finalizar lo que es el entorno plano del Solid Age. Con estas herramientas que vamos a terminar de ver hoy, lo que van a poder hacer es concluir el trabajo práctico sin ningún problema. Algo que no comenté la clase pasada es cómo seleccionar la norma ISO-E para lo que es la forma de rotar las vistas en el Solid Age. Lo que vamos a hacer es, voy a abrir por ejemplo la plantilla que es la que creamos la clase pasada. Una vez que yo abro la plantilla, perdón, nos vamos a ir a el botón de aplicación, herramientas, perdón, ajustes, opciones, y se va a abrir este cuadro. Dentro de opciones en general viene por default esta opción general. Van a bajar con el cursor hasta la opción normas de dibujo y acá les va a indicar el ángulo de proyección, que acá dice primer, que corresponde al ISO-E, si no está tercer, que va a corresponder al ISO-A. Eso lo vieron creo que con Pablo al inicio de la materia en la parte de normas. Después tienen otras opciones, por ejemplo el modo de visualización de las roscas, usamos el ISO, el estilo de borde también el ISO, símbolo de soldadura ANSI ISO DIN, cómo cortar accesorios en vista de corte. Tenemos una opción por ejemplo para que si estamos haciendo un corte en donde hay un tornillo que sería el accesorio, que lo corte también o que no lo corte. Cómo hacer incluso los rayados cuando tenemos un refuerzo, también lo podemos seleccionar. Límites y ajustes, siempre elijan lo que es ISO, y en lo que es envolvente de detalle lo mismo, siempre la opción en ISO. Se van a aceptar y ahí les queda definida la norma de dibujo, o sea, el ángulo de proyección. Voy a cerrar esto y les voy a hacer un ejemplo ahora. Si ustedes no abrieron el entorno o la plantilla de plano y se van al botón de aplicación y van a la opción ajustes, opciones, no les va a aparecer normas de el dibujo. ¿Por qué? Porque es algo que aparece solamente cuando tenemos abierto una plantilla o un archivo de plano. Lo voy a volver a mostrar. En este caso vamos a ir a nuevo. Me voy a ir a la plantilla de plano. Voy a ir al botón de aplicación, ajustes, opciones. Y ahí me aparece un cuadro de diálogo en las opciones de Solid Age un poco más completo, en el cual vamos a tener normas de dibujo y ahí vamos a poder seleccionar lo que les estaba comentando hasta recién. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es abrir el plano que hicimos el otro día y vamos a comenzar con algunas de las formas de acotación general. Lo primero que voy a hacer en este caso, que debería ser lo primero que ustedes hagan en cualquier plano, antes de comenzar a acotar, deberían hacer, digo, porque año a año notamos que muchos planos son entregados sin los ejes de centro o los ejes de simetría, y es algo que tiene que estar siempre en un plano. Entonces lo primero que vamos a hacer justamente es comenzar con esas opciones. En este caso vamos a ir al corte, hago un comentario para los que no vieron o están viendo recién este video sin haber visto la clase anterior. Les recomiendo que primero vean la primera parte del entorno plano, en el cual van a ver cómo logramos tener este plano con su rótulo y su formato y todas estas vistas. Volviendo, lo que vamos a hacer es marcar este eje de centro. Entonces me voy a ir acá, línea de centro, toco desde este punto medio hasta este punto medio y obtengo mi eje de centro.
Lo mismo voy a hacer con este agujero que tenemos acá. Vamos a ir nuevamente a este otro agujero. Y ahora bien, si venimos a esta opción, tenemos dos maneras de hacerlo. Si elijo la marca de centro, ahí lo que me va a hacer es generar el centro en este agujero y en este. O de pronto podría utilizar esta herramienta que son líneas de centro automáticas, y lo que me va a hacer cuando yo seleccione, me va a unir los dos centros, lo que me va a permitir es acotar esta distancia en un solo lugar porque ya la tengo referenciada al otro agujero roscado. Observen que en este caso este agujero ya podemos, simplemente mirando la representación gráfica, determinar que esto es una rosca. Nos vamos a ir a esta otra vista, voy a utilizar la misma herramienta, automático, y vamos a ir a esta última, que lo que me va a hacer es marcar simplemente este agujero. Bueno, en este caso vamos a probar si lo toma, lo vamos a poder acotar en este agujero o este eje de centro que estoy marcando. Recuerden que lo estoy viendo proyectado, en realidad lo que estoy viendo es una elipse. ¿Por qué? Porque estoy viendo la proyección de este plano inclinado, por lo tanto este agujero lo voy a estar viendo como una elipse. Bueno, bien. Ahora, una vez que yo tengo identificados, o mejor dicho, indicados en el plano todos los ejes de centro, lo que voy a hacer es empezar a acotar. Para eso, la herramienta más simple es Smart Dimension, que funciona de la misma manera que en el entorno pieza cuando estamos en la parte de boceto. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, acá, es si yo me paro sobre este diámetro y me voy hacia arriba, tengan en cuenta que puede que tengan esta opción seteada horizontal, vertical. Lo que va a hacer es colocarme la cota, como bien dice, de manera horizontal o vertical, pero si yo me voy a 2 puntos, me lo va a hacer alineado al agujero. En este caso lo voy a poner por acá, por ahora lo vamos a dejar ahí. Después voy a querer marcar, por ejemplo, si yo quiero marcar esto, ven, yo quisiera marcar el ángulo, no me lo hace porque me está acotando la distancia con el Smart Dimension. Ahora bien, si vamos a la opción acotar ángulo, tomamos una arista, seleccionamos la otra, nos extendemos y tranquilamente podemos tener acotado nuestro ángulo. Acá voy a hacer algo que me está molestando un poco. Voy a bajar un poquito esta vista. Vamos a ver si podemos achicar un poquitito esta. Acá voy a pasar la leyenda hasta acá arriba. Voy a bajar un poquito esta vista. La leyenda la vamos a levantar un poco. Y me va a permitir estirar esa posición de 45 grados. Ahora bien, ¿qué quisiera acotar yo? Vamos, no voy a acotar todo, pero voy a ir haciendo algunos ejemplos. Yo quisiera acotar, por ejemplo, la posición de este agujero. Necesito cuál es la posición respecto a este punto. Bueno, lo que puedo hacer es utilizar la herramienta distancia entre este punto, y ahí voy a tener mi cota, o si toco Smart Dimension, toco esta arista y me paro sobre el punto, también puedo obtener la misma cota que teníamos antes. Acá vamos a sacarle la referencia, que me quedaron las cotas referenciadas una a otra. Vamos a ver si lo podemos poner por ahí. Esto es algo importante, tienen que evitar siempre
que las cotas y los números se crucen, digamos, mucho o tratar de hacer que se crucen lo menos posible. Ahora acá voy a acotar también, por ejemplo, esta posición. Lo que quiero justamente es acotar en qué posición tengo ese rebaje. Y ahora bien, algo más que me estaría faltando es esta profundidad. Acá ven lo que ocurre, me va a estar acotando mal, entonces vamos a probar con esta opción. ¿Ven? Ahí acotamos desde esta superficie hasta esta y nos da la profundidad que tenemos en ese agujero. Ahora bien, ese agujero, yo ahí no estoy viendo si esto es un diámetro o no. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me paro sobre la cota, despliego prefijos de cota, en prefijo elijo la opción diámetro, aplicar, y me queda el diámetro 18. Luego lo que vamos a hacer es, nos vamos a venir por ejemplo a este detalle y vamos a tratar de acotar en primer lugar esta distancia y en segundo lugar esta profundidad. Ahora bien, observen que, no sé si lo han notado, yo acá tengo la cota de 15 y 15. Cuando yo me vengo a este corte tengo 15 y tengo 15. Esto es una particularidad para los que en alguna oportunidad hayan trabajado con el AutoCAD, con el tema de las cotas. Acá nosotros lo que hicimos fue aumentar el tamaño de este detalle en escala respecto al tamaño de este corte, en realidad de la escala del plano general. Pero el software automáticamente saca esa relación que tenemos entre esta escala y esta escala, y automáticamente siempre me mantiene el valor en pieza real. Y el aspecto de la cota, o sea, la altura del texto y las flechas, también. Para los que trabajaron con AutoCAD, esto en el AutoCAD había que crear otros estilos de cota, y esos estilos de cota había que ir a las unidades principales, colocarle el factor, sacar la cuenta del factor, colocar el factor para que cada vez que digamos, acotemos, ese factor se multiplique por la escala y nos dé el valor real de la pieza, digamos, ¿no? Bueno, disculpen que tome un poco de agua. Vamos a seguir con otras herramientas para la acotación. Vamos a venir acá, en este caso, yo voy a acotar la rosca. Recuerden que las roscas, en este caso, cuando tenemos una rosca hembra, la línea de trazo continuo de mayor espesor o fuerte es el diámetro interior, y la de trazo fino es el diámetro exterior. Pero en una rosca hembra, la medida que tienen que acotar justamente es la exterior. Esto estaría simbolizando lo que sería el perfil del diente de rosca. Ahí no sé si lo logran ver, estoy moviendo el mouse, ese sería el perfil. Por lo tanto, esta parte, cuando ustedes tienen una rosca hembra, es la parte, digamos, interior de la rosca, y esta es la parte exterior, que sería donde llega el filete. Por eso es que el rayado justamente llega hasta esta parte. Entonces, bien, acá me acotó 24, pero yo eso quiero que sea una, como les dije antes, una rosca. Entonces, ¿qué hago? Me voy a la opción prefijo, y acá en prefijo vamos a ir a la opción rosca, le doy a aceptar y ahí me levanta la propiedad de la rosca.
como esto lo hice con el entorno pieza, utilizando la herramienta agujero y un agujero roscado, me lo levanta automáticamente. Lo que tengo que hacer ahora para que se vaya este 24, me vengo a la X y le pongo vacío, entonces desaparece el 24. Incluso podría colocar acá por y agregar el paso. Como el paso acá no me lo está levantando, tenemos una opción que dice símbolos y valores. Voy a prefijo de cota y acá tienen un montón de valores que pueden asociar. Buscan paso de rosca, le ponen copiar, vienen acá, control B, vamos de nuevo, ahí está, copiar, control B, aplicar, aceptar. Y ahí les ponen métrico 24 por 3. Ahora bien, esto estaría mal acotado si lo dejáramos de esta manera. ¿Por qué? Porque yo acá tengo dos agujeros métrico 24. Entonces lo que tendría que indicar acá, nuevamente en el prefijo, sería 2 espacio por espacio métrico 24 por 3. Y ahí lo ponemos un poquito más prolijo. Esta es una manera de acotar esta rosca. Vamos a ver otra. Recuerden que en general, como les comentaba Cristian en la clase de roscas, digamos, es costumbre la rosca de paso corriente no acotarla, o sea, no colocarle el paso. Esta misma rosca la podríamos acotar en esta vista. Me voy a Smart Dimension, toco directamente la rosca, fíjense, podríamos colocarlo de esta manera. Tenemos para colocar diámetro, tenemos para colocar la opción que nos levanta el diámetro directamente, son distintas maneras, o radio. En este caso podemos elegir cualquiera, voy a elegir la opción diámetro para mostrarle dos o tres cositas. Nos paramos primero por diámetro, botón derecho, propiedades, texto, y acá en orientación, si yo me voy a horizontal, directamente le puedo cambiar la orientación a la cota. ¿Ven? Es otra opción para acotar. Y acá nuevamente es la misma opción. Yo tendría que venir acá, elegir la opción rosca, aceptar, sacamos la referencia y me quedaría métrico 24, y como les comenté antes, tendríamos que colocar 2 por métrico 24. Entonces ahí nos quedaría acotada los dos agujeros. A mí siempre me gusta más acotarlos en los cortes porque directamente estamos acotando la rosca en el corte. Es mucho más simple y fácil de visualizar. Y acá en esta vista lo que tendríamos que acotar sería, por ejemplo, el entrecentro de esta rosca. Vamos de nuevo. Tocamos los dos diámetros y marcamos el entrecentro. Acá hay distintas maneras. Podrían acotar, por ejemplo, este valor de 25, sería una opción. O de pronto podrían colocar igual, igual, y deberían acotar acá el eje de simetría de la pieza. Entonces estaríamos indicando que este 75 está centrado respecto al eje de simetría de la pieza. Son distintas formas de acotarlo. Siempre lo importante cuando vayan a acotar un plano, más allá de que quede mejor de una manera o de otra, siempre tienen que acotar todo, o sea, no tiene que faltar cotas. Y por otro lado, si yo acoto algo en esta vista, no es necesario, o sea, es redundante que lo acoten también en esta. Si yo ya acoté acá
que son 2 por métrico 24, no tengo que venir acá y acotar de nuevo 2 por métrico 24, porque si no generamos que el plano pase a ser confuso. Si acoté en un lugar, no necesito acotar en el otro. Sí, lo que necesito hacer es acotar todas las dimensiones de la pieza. Bueno, ¿qué más nos quedaría? Bueno, acá podríamos acotar el radio, fíjense, es lo mismo. Acoto el radio, botón derecho, texto, orientación, horizontal. Nos queda ahí, de nuevo acá yo tengo dos radios de 25. Me voy a prefijo, 2 espacios por, aceptar, entonces nos queda 2 por radio 25. Después, vamos a ver ahora, esto es en general, cómo hacer cotas, digamos, de ángulo, de 2 puntos. Con el Smart Dimension prácticamente pueden acotar todo. Vimos cómo colocar centros de agujero y de simetría con estas herramientas. Algo que no vamos a ver, pero les puedo hacer una pequeña comentario, es todo lo que es colores y demás es customizable, lleva bastante trabajo. En el momento que decidan hacer algo similar, no tiene sentido para la materia, pero si lo quieren hacer de pronto para su trabajo y quieren usar el software para su trabajo y quieren generar, digamos, plantillas customizadas para la empresa, con los colores de la empresa o demás, lo pueden hacer. Sí les hago el comentario que es laborioso y siempre tienen que recordar hacerlo en una plantilla. Porque si ustedes lo hacen, por ejemplo, en este caso yo lo estoy haciendo en un plano, ya en un dibujo. Si yo lo hago acá y lo guardo, me va a quedar guardado solamente en este dibujo. Cuando vuelva a abrir la plantilla que generamos la clase pasada, va a estar todo como antes. No me va a guardar esos cambios. Si yo quisiera hacer esa edición, tendría que abrir la plantilla, modificar esa plantilla y luego guardarla nuevamente como plantilla. Pero algo rápido les muestro, por ejemplo, si quisieran cambiar el color del eje, botón derecho, propiedades, acá pueden cambiar el color y les cambia el color del eje. Lo mismo que las cotas, también lo podrían cambiar, no sé, azul por ejemplo, y les va a cambiar el color de la cota. La mayoría de las cosas son todas customizables. En general, en lo que es planos para una empresa, está bueno que tengan sus colores y de pronto hay mucha gente que le escapa el tema de colores, pero no es lo mismo ver un plano todo en blanco y negro, en el cual todo se ve igual, si bien la norma nos especifica los distintos tipos de trazo, los colores ayudan. ¿Cuál es el problema o por qué surge esto? En la antigüedad, cuando uno lo hacía con lápiz y después con tinta en Rotring, seguramente muchos de ustedes no saben ni de qué les estoy hablando. Las Rotring eran unas lapiceras que tenían puntas intercambiables con tinta y cada punta tenía un espesor determinado. Entonces, cuando se hacían los planos en hojas de calco o en papel, ustedes a medida que iban dibujando tenían que ir cambiando las puntas para hacer los rayados, las cotas y las líneas continuas del dibujo. La realidad es que hacer eso en colores era una locura, por eso todos los planos viejos son de un solo color, negro, y uno identificaba los distintos trazos con el espesor de la punta. Si bien ahora todo es digital, está bueno aprovechar, digamos, esa posibilidad de usar los colores. Voy a ver acá si tengo para mostrarles rápidamente. Algún ejemplo rápido, por ejemplo, no es lo mismo que ustedes un plano
Denme un minutito, que se pone un poco pesado el archivo. Que ustedes un plano tengan, digamos, más allá de los distintos trazos, distintos colores que hagan que el plano sea mucho más fácil de identificar. Por ejemplo, en este caso, ustedes cuando ven esta pieza, o este plano, mejor dicho, más allá del render, que es un problema del PDF, ustedes rápidamente pueden identificar qué es lo que está cortado o lo que no está en corte en el plano. Muy simple, ven los colores de los rayados. Pueden directamente identificar qué es lo que es eje de simetría o no. Lo ven con un color rojo. Rápidamente pueden identificar qué es cota y qué es dibujo, porque tienen distintos colores. Y rápidamente pueden identificar lo que son aristas tangentes de las que no son aristas tangentes. Acá, aplicando el criterio de los, más allá de los espesores de punta, de los colores, uno puede facilitar a la persona que está leyendo el plano para que no cometa errores de lectura en los planos. En planos simples no hay tanto problema, pero cuando los planos son un poco más complejos, acá les muestro otro ejemplo. A ver si me acuerdo. Este, por ejemplo, es un plano ya un poquito más complejo, con mucho más información. Si ustedes esto lo tuvieran todo en blanco y negro, les puedo garantizar que se hace un poco más complicado para identificar, perdón, todas las cotas, todas las dimensiones, cuáles son las aristas, qué es lo que estoy acotando y qué es lo que no. Bueno, volvemos a el software. Vamos a ver ahora cómo acotar una tolerancia dimensional, que es lo que vimos en la clase de tolerancias dimensionales. Yo ahora quiero que este agujero, por ejemplo, sea un H7. Bueno, ¿cómo lo hago? Me paro sobre la cota, vengo acá donde tengo la X, que me dice seleccionar tipo de cota, voy a la opción clase, ya ahí directamente les pone H7, me aparecen estas opciones en el cuadro, como yo sé que es un agujero, cuando despliego automáticamente el software, recuerden la clase de tolerancias, me coloca letras con mayúscula, voy a buscar el H, tengo todas las calidades, H1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, voy a buscar un H7 y ya automáticamente me puso que es un diámetro 18 H7, pero además yo quiero que me muestre la tolerancia. Entonces, entre paréntesis, me pone el valor de 0,02 y 0. No tuve que hacer, esto es lo que les comentaba yo en la clase de tolerancias, no tuve que hacer ninguna cuenta ni nada. El software tiene cargado todas las tablas y simplemente con seleccionar el tipo de ajuste y tolerancia que ustedes quieren, se los coloca en el plano. Si yo me fuera un H10, ¿qué hice? Aumenté la calidad, por ende aumenté el valor de tolerancia. ¿Lo ven? A medida que varío, se modifica el valor. Y después pueden jugar, por ejemplo, puedo poner ajuste y solo tolerancia, elimino el valor del H, puedo poner ajustes con límites, en lugar de poner el valor directamente 0,02 y 0, me escribes 18,02, 18. Tienen distintos tipos de opciones. A mí siempre me gusta más, y es la más utilizada en la industria, es colocar el H7 y aparte colocar el valor de tolerancia. Ahí vimos cómo acotar y cómo colocar una tolerancia dimensional con un ajuste en las cotas. Ahora bien, vamos a ver cómo hacer eso mismo, pero para una tolerancia geométrica, que es lo que vieron con Pablo. Lo primero que voy a hacer es el marco de referencia, es esta opción que tenemos acá. Voy a elegir esta cara, me voy hacia arriba y ya me va a hacer una referencia. O sea, esta va a ser mi superficie de referencia. Y luego lo que voy a hacer es abrir el marco de control, en el cual lo primero que voy a hacer es colocar cuál es la tolerancia geométrica que quiero. En este caso le voy a poner paralelismo. Tienen todos los símbolos cargados e incluso les indica qué es. Paralelismo, voy a poner un divisor, voy a escribir un valor, por ejemplo 0,02.
Voy a colocar nuevamente el divisor y acá quiero que sea esa superficie tenga un paralelismo de 2 centésimos respecto a mi cara de referencia o mi superficie de referencia A, que es la que marqué antes. Puedo tipear el valor de A o mejor, puedo ir acá, texto de referencia, me va a aparecer automáticamente el valor que coloqué antes. ¿Por qué? Porque me lo relaciona. Le hago doble clic, aparece el valor de referencia, le doy a aceptar, me cargó todos los datos, entonces me voy a parar sobre esta referencia y lo que voy a hacer es marcar de esta manera. Incluso me puedo alejar si ustedes quisieran. A medida que me empiezo a corregir, me ayuda con distintos ángulos. En este caso lo vamos a poner ahí. E incluso podrían girarlo, lo arrastran. Ahí está, para el otro lado. Entonces, lo que tiene bueno esto, al hacerlo de la manera que lo hicimos recién y lo mostramos, si ustedes después quisieran por alguna otra cuestión o de pronto pusieron varias referencias y quisieran cambiarles el valor, acá si yo le pongo B, fíjense que automáticamente me lo cambió acá porque están relacionadas. Si lo hubiera tipeado, no me lo hubiera modificado porque no tendría la relación generada. Bueno, hasta ahora pudimos ver cómo acotar cotas generales, cómo acotar roscas, cómo acotar el paso, eh, cómo acotar ángulos, cómo acotar distancias de punto a punto, cómo colocar los ejes de centro, los ejes de simetría, cómo colocar tolerancias dimensionales y cómo colocar tolerancias geométricas. Voy a abrir ahora otro archivo para que me ayude de referencia y les voy a agregar algo que no vimos en el otro dibujo porque no teníamos cómo. Es como acotar ejes de centro en una situación como la que tenemos ahora. Directamente venimos a la herramienta círculo, toco el centro, elijo uno de los agujeros que tenemos en el patrón y automáticamente me generó todos los ejes de centro de mi vista. Acá vamos a mostrar otra tolerancia o cómo acotar otra tolerancia de geométrica. Voy a elegir en este caso esta superficie de referencia. Voy a acotar en este caso este diámetro. Le voy a poner el prefijo diámetro. Y acá lo que voy a hacer es, me voy a ir nuevamente. El Solid lo que tiene de particular es que siempre les levanta la última, digamos, en este tipo de cuadros, siempre les levanta lo último que cargaron. En este caso, fíjense que esto lo habíamos puesto en el plano anterior y me lo está levantando igual, por eso me tira un error de sin referencia porque está en otro plano. Directamente lo borran. Y ahora lo que quiero es una tolerancia geométrica de concentricidad. Pongo el divisor 0,02. Pongo el divisor. Me voy a buscar mi referencia. La elijo. Y tengo mi tolerancia geométrica perfectamente acotada respecto a esta superficie de referencia que tenemos acá. Como lo pueden ver, es muy simple tanto acotar tolerancias geométricas como dimensionales en el Solid Edge y es muy simple hacer todos los ejes de centro. Para los que nunca trabajaron con AutoCAD y no trabajaron con el AutoCAD antiguo, yo arranqué con el AutoCAD hace creo que 20 años ya, sí, allá por el 98. Con el AutoCAD 14, todo esto que ustedes ven ahora había que dibujarlo absolutamente todo. O sea, tenían que dibujar todos los ejes, tenían que dibujar todo el perfil de la pieza
las líneas ocultas, absolutamente todo lo tenían que dibujar. Con estos software paramétricos se simplificó mucho. Pero también, a ver, ahí está, se me había trabado el mouse. También, como ayuda mucho, a veces permite hacer algunas cosas que en las entregas a veces ocurren, que yo podría hacer esto. El software rebate bien la vista, pero yo tranquilamente, si esto lo muevo y lo pongo acá arriba, y ustedes vienen y me entregan un plano de esta manera, bien posicionado, estaría mal. ¿Por qué? Porque están, si bien la rotación la hicieron de esta manera, el software la hizo bien, pero ustedes me acomodan al revés la pieza y sería un error de norma eso y digamos de ángulo de proyección. Estaría mal hecho el trabajo práctico o el plano en este caso, ¿no? Tienen que tener cuidado con eso porque muchas veces como el programa hace todo automático, empiezan a tirar vistas para los costados, no se dan cuenta y después las acomodan mal, lo presentan y después me dicen, no, pero lo hizo el programa. Sí, lo hizo el programa, pero ustedes lo acomodaron mal. Vamos a volver ahora al plano y lo que quiero que veamos es, voy a abrir mi archivo, doble clic, nos vamos a venir a estos agujeros, teníamos diámetro 24, vamos a darle diámetro 18, terminar, voy a guardar mi pieza, voy a volver al plano y observen lo que ocurre. Primeramente tengo unos recuadros que me están indicando las vistas. Esto lo que me quiere decir es que esa pieza sufrió una modificación, su archivo de pieza o de parte respecto a la que están visualizando en el plano. Por lo tanto, lo que tengo que ir es al botón este que tengo acá, actualizar vistas, en inicio, me va a actualizar todas las vistas y vamos a buscar justo ese agujero, no lo habíamos acotado, es este que tenemos acá, pero vamos a hacerlo a la inversa ahora, tiene 18 milímetros. Le voy a poner el diámetro, entonces vamos a tener nuestro agujero de 18. Ahora vamos a volver, en este caso es lo mismo que antes, yo acá tendría que colocar 2 por 18. Nos vamos a volver a la pieza, vamos a editar nuevamente el agujero, lo voy a pasar a 24. Observen de nuevo lo mismo, me está indicando que algo pasó en el plano, en las vistas. Lo voy a actualizar, me está diciendo que cambió una cota lineal. Incluso me hace automáticamente la revisión y me dice acá hubo un cambio. Y observen que la cota se actualizó sola y tengo el valor modificado de 24. Esto es una de las virtudes dentro de todas las que tienen estos software más importantes porque ustedes pueden ir modificando y modelando la pieza o el 3D y digamos una vez que tienen hecho todo el plano siempre se va a ir actualizando y lo van a mantener, van a mantener esa actualización y no van a tener que acotar todo de nuevo. Otra cosa que podemos hacer, que no les comenté la clase pasada, es si ustedes por alguna cuestión, vamos a hacer un ejemplo, fueron armando esto y de pronto, no sé, esta vista la pusieron primero, esta después, y ustedes cuando abren el plano quieren que tengan esto de una manera escalonada o ordenada, por ejemplo, esta sea el corte A, este el B, o sea, a medida que van
bajando el dibujo que esté ordenado. El A, el B y este sería el C. Directamente lo que hacen es, si yo quiero que este sea el B, me paro en la referencia de este corte, que es acá. Vengo acá y pego B. Le dan Enter y se me actualiza B. Vienen acá, la vista esta está referenciada a este indicador o a esta flecha. Le ponen C, Enter y se modifica al valor de C. Acá, de nuevo, otra opción, no sé, vamos a cambiarle. Fíjense que también le pueden cambiar el calor, o sea, pueden modificar prácticamente todo lo que tienen en el entorno gráfico del software. Obviamente que todo eso lleva tiempo y como les comentaba antes, para el trabajo práctico no es necesario, pueden usar todo lo que viene como default en el software, pero de pronto para un trabajo, si lo quieren aplicar en su trabajo, siempre está bueno tener esas customizaciones, por llamarlo de alguna manera. Bueno, con lo que terminamos de ver hoy, tenemos completo todo el módulo de plano para lo que es acotar y hacer planos de piezas o de partes. Lo que nos va a quedar pendiente es ver la parte de planos cuando hagamos conjuntos, que lo que vamos a ver ahí es cómo insertar tablas de materiales para poder referenciar todas las piezas de un conjunto a una tabla y que estén asociadas todos los valores de esa tabla al conjunto que quieren acotar y luego poner lo que se llaman los volumes o las referencias, que son estos indicadores en el cual uno va a ir digamos, colocando todas las referencias de cada una de esas piezas asociadas a la tabla. Bueno chicos, nos vemos ya la próxima clase, que seguramente va a ser a través del Teams, pero como siempre le decimos, todo va a estar comunicado a través del campus. Muchas gracias, buenas noches y buena semana.